están? Soy Jaime Gutiérrez. Buenas noches, bienvenidos a Diálogos por México desde casa. Y hago una breve semblanza, pequeña semblanza, para no quitarle tiempo a Leonardo Colosio Riojas. Él es abogado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con una maestría en Derecho de Empresa por la Universidad de Monterrey. Es miembro activo de las asociaciones profesionales, cofundador y director de Comenco, plataforma de asesoría jurídica para emprendedores, socio fundador de Basabe Colosio Sánchez Abogados. Ha sido catedrático de Derecho en distintas instituciones y actualmente se desempeña como diputado local, coordinador de la fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano, así como presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos en el Congreso del Estado de Nuevo León. Pues Carlos, te cedo la palabra para que hagas la presentación del grupo y Pues empezamos. muchas gracias, Luis Donaldo Colosio, pues muchísimas gracias, bienvenido, es un gran gusto, un gran honor, el diálogo número 22, y darle la bienvenida a todas nuestras amigas y amigos que se conectan. La verdad es un gran gusto verlos a todos, y bueno, no tomo más tiempo, le cedo la palabra a Luis Donaldo. Luis Donaldo, cámaras y micrófonos contigo, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches, buenas tardes, y pues también igualmente muchísimas gracias a ti, Jaime, Carlos, por la invitación, también a través de David, muchas gracias por considerarme en este espacio. Y pues yo creo que ya suficientes noticias hemos tenido con respecto a la pandemia a nivel global, ya sabemos, y creo que ya, como lo comentamos hace un momento, yo creo que ya como país, pero también como planeta, tenemos que darnos cuenta de que esto nunca fue, o sea, nunca fue realmente, o nunca será realmente esa curva, ese sube y baja único, que de alguna forma nos creímos, o se nos vendió, o lo interpretábamos, o lo deseábamos al menos. Y tenemos que darnos cuenta de que tendremos que empezar a convivir con esta contingencia, a convivir con este virus, porque pues, la verdad es que a nivel salud lo vemos por todos lados, pues no sabemos realmente cómo mitigarlo por completo. Sabemos cómo atenderlo, más o menos estamos experimentando con algunos medicamentos como la interleucina aquí en Nuevo León, la donación de plasma, con algunos otros tipos de antibióticos o fármacos, y la verdad es que no tenemos nadie, la verdad. Solamente la certeza de que tenemos ya que rediseñar, reinventar y adaptarnos a estas nuevas circunstancias durante el futuro inmediato y probablemente también en el mediano plazo. De lo contrario, todo nuestro sistema económico, todo nuestro sistema social se va a colapsar, porque ya estamos viendo los estragos en México y en el mundo de el haber clausurado de manera tan abrupta toda actividad comercial, económica, social, porque nuestra infraestructura de salud no estaba preparada para los contagios masivos a las tasas tan altas que provoca este virus. Aquí es donde pues, tenemos que pensar fuera de la caja, tenemos que tender puentes, tenemos que reimaginar y también pues ver un poquito más allá de temas y agendas políticas, porque estamos hablando de la reconstrucción de todo nuestro sistema económico. Tratar de, pues, con ciertas medidas y aplicaciones, pues hacerle cirugía, neurocirugía a la columna vertebral de la economía de este país y de la gran mayoría del mercado laboral que tenemos. Lo que queremos con esto es decir, no podemos soportar mucho más tiempo estando como estamos. En mayo, como movimiento, como equipo, a través de el estudio con asesores, estudio y también investigación de las mejores prácticas en otras partes del mundo y qué es lo que está funcionando, cuáles podrían ser potenciales soluciones. Es que presentamos a principios de mayo un decálogo para aportar ideas para la reactivación económica
en el corto plazo, pero también, pues este es un momento, pues crítico para todos nosotros porque estamos viendo que tenemos la urgente necesidad de transformar muchos de nuestros negocios, muchas de nuestras industrias y tenemos que estar preparados para situaciones que pues antes no teníamos previstas como estas, porque de lo contrario esto podría pues, producir una debacle aún más catastrófica. Porque sabemos que los estragos que estamos empezando a ver en nuestra economía, en nuestros ingresos, en el flujo del mercado, sabemos cada vez más gente en una situación de desempleo. Tan solo en abril se perdieron más de 53,000 empleos formales, más del doble de todos los creados en el 2019. Y pues sin contar todas las pequeñas y medianas empresas que de entonces a la fecha se han obligadas a cerrar. El comercio informal ha sido gravemente afectado. Toda la industria de alimentos, la industria restaurantera, la industria del entretenimiento, no nada más bares y discotecas, incluso pues temas de museos, cines, teatros, conciertos. Y eso impacta, pues no nada más en lo económico, pues estamos viendo también que tienen severos impactos en lo social, porque gran parte de nuestra cultura, a ver, somos mexicanos, nos gusta la pachanga, nos gusta ser sociales, es parte de nuestra identidad y por ende también era gran parte de nuestra cultura, incluso hasta económica, nuestro comportamiento económico y era parte del motor de la economía nacional y por supuesto también la local. Y generalmente estas industrias pues se mueven muchas veces al día, es una industria de consumo constante y pues por peligro a que tengamos un contagio masivo, pues obviamente son los puntos de venta y de impulso comercial más afectados de todos. Entonces, quiero compartir con ustedes este decálogo. Todos estos son pues, ideas o propuestas que se dan para poder empezar a reactivar oportunamente y también para sugerencias hacia dónde se deben invertir los principales esfuerzos económicos y de asesorías y de respaldo, sobre todo de parte de pues, las autoridades que podamos brindarle al pequeño o mediano empresario, al trabajador que esté en esa situación, pues a dónde podemos dirigir de una manera más efectiva esos recursos para poder sobrellevar esta primera etapa y de ahí replantear cómo vamos a adoptar una nueva dinámica en las relaciones laborales, tanto en lo industrial como en lo corporativo, pero también en lo gubernamental. Entonces, esta es la propuesta que se hace. Ahora, esto también lo hacemos porque yo estoy convencido, lo podemos ver en muchas otras partes del mundo, porque generalmente tendemos a la comparación, ¿no? Tenemos países como Suecia, por ejemplo, que han adoptado como política el no tener políticas anti-COVID, ahí que entre el virus, contagio masivo, y pues hay teorías, ¿no? Y especulación sobre si alcanzarán a nivel país un poquito más de estabilidad, se colapsará su sistema de salud, estará preparado para ello, pero se ve que ya hay una sobrecarga en él. Pues obviamente nosotros no podemos arriesgarnos a eso, no tenemos ese sistema de salud. Vemos que países como Corea del Sur, que tuvieron uno de los casos, los primeros casos más críticos a nivel internacional como nación, pues lograron de cierta forma rehabilitar su economía y lograr un poquito de estabilidad sin entrar a un cierre masivo de actividades. Lograron de cierta forma regular las actividades esenciales y los temas laborales al punto en donde lograron dominar esa contingencia. Y digo dominar, y lo digo entrecomillado porque eso es lo que se busca, porque al final del día estamos hablando de algo cuyo origen es un tema de salud pública. Y hasta en tanto, nuestro sistema de salud, ya sea nacional o internacional, o bien nuestro sistema inmune, desarrolle un tratamiento efectivo que elimine este problema de salud pública, pues entonces nosotros tenemos que adoptar nuevas dinámicas
profesionales. Y lo primero es la propuesta de la semana laboral de 4 días sin reducir salarios. Ya se aplica en muchas partes del mundo y el chiste es poder asegurar mayor productividad en menos espacio de tiempo. Podemos proponer que con esto se reducen problemas de movilidad, podemos tener menos personas en ciertos días al hacer horarios o ingresos escalonados para que la gente no tenga una sobreexposición de manera irresponsable. Podemos reducir la jornada laboral de 6 horas con horarios escalonados. Así, pues digo, tenemos, aquí lo vemos sobre todo en Nuevo León, que es y su área metropolitana, sobre todo las zonas metropolitanas que no tienen un buen sistema de transporte público, pues en las horas pico es un punto de congestión social impresionante. El poder lograr, sobre todo ahora con las grandes herramientas que tenemos de tecnología, que podemos también tener horarios que no se sujeten tanto a un ingreso a cierta hora, sino que podamos cambiarlo hacia un esquema de entrega de resultados, podemos generar esos horarios escalonados que logren descongestionar las horas pico, porque los ingresos al trabajo no tengan que ser todos a la misma hora. De mantener esquemas de home office es más que una recomendación, yo lo llamaría una observación. Y lo digo porque yo lo viví en carne propia. En el Congreso del Estado tuvimos pues de repente la necesidad de también hacer caso de la clausura y en lo que estábamos viendo qué pasaba, pues desde el inicio propusimos y le pedimos a todo el Congreso que aprobáramos la manera de poder continuar nuestro trabajo legislativo en línea, porque no se tenía una normativa ni constitucional ni reglamentaria que expresamente facultar al Congreso para llevar a cabo esas sesiones virtuales. Pues una vez que se hizo, no tienen idea, les garantizo que es una de las épocas más productivas que ha tenido el Congreso del Estado de Nuevo León. El simple hecho de no tener que ir, y yo creo que resaltan más las grillas y los roces en persona que a través de la Cámara. Y se logró abatir en gran medida el rezago legislativo que se tenía en las comisiones y que por alguna razón u otra pues no se lograban dar. Y a través de sesiones plenarias con medidas y protocolos de higiene, de sanitización, de sana distancia, se logran sacar adelante estos dictámenes y estos trabajos legislativos, pues de una manera que yo creo que en cierta forma llegó para quedarse. Yo creo que eso es, sobre todo el trabajo de comisiones en línea, sería absurdo el no aprovechar las grandes bondades que nos ofrece la tecnología para poder profesionalizar nuestro trabajo, para poder eficientar nuestras interacciones, incluso también, ¿por qué no?, en épocas de emergencia, poder resguardar una sana distancia sin afectar la productividad que necesita un poder público como el poder legislativo. O bien cualquier empresa, asociación, escuela o colectivo que lo necesite. ¿Por qué? Porque al final del día, con virus o sin virus, la vida tiene que seguir adelante y nosotros tenemos que sobreponernos a este tema. Entonces, eso lo digo como comentario de que es una observación, porque muchos de estos esquemas yo creo que sí llegaron para quedarse y aquí es donde pues, a muchos de nosotros se nos prende el foco de decir, bueno, esto puede potenciar nuestros negocios y puede también abrir el camino para muchísimas otras áreas de oportunidad para expandir e innovar. En cuarto lugar, es aplicar un regreso escalonado de actividades no esenciales, priorizando a los sectores más afectados: la manufactura, la construcción, el turismo, los restaurantes, toda la industria del entretenimiento, el comercio al menudeo. Eso lo comentábamos hace un momento, por mucho son los más afectados.
y concentran, aquí dice 75% de la pérdida de empleos, porque pues, es un hecho que sobre todo las pequeñas, medianas empresas, las empresas, las startups, las empresas emergentes, constituyen en promedio más del 70-75% del mercado formal de todo el país. Entonces, no es pues coincidencia que ahorita estemos viendo una pérdida impresionante de productividad y de ingresos económicos en todos lados. Entonces, son, de cierta forma, las actividades que deben de ser rescatadas en primer lugar o apoyadas en primer lugar por la extrema necesidad y por la dinámica de esa actividad al día que constituía en su operación normal. En quinto lugar, activar un paquete de rescate y fortalecimiento para pymes afectadas. Pues aquí tenemos también pues una dura realidad que si ya de por sí aquí en nuestro país, para todas las pequeñas empresas, principalmente para las empresas emergentes de reciente creación, pues siempre había un periodo de ajuste muy duro de atravesar ese valle de la muerte de los primeros 2 años de vida, en donde pues un gran porcentaje, hasta un 90% de las empresas nuevas no prosperaba. Pues ahora pues, ¿qué les puedo decir? O sea, se ha visto que completamente diezmada la actividad empresarial y sin embargo, esto también ha dado pie a que a través de la tecnología haya un surgimiento en ideas de emprendimiento digital. Y México, a pesar de la pandemia, digo, para que no sea todo malas noticias, México, a pesar de la pandemia, ha probado ser uno de los mercados digitales de mayor crecimiento en el mundo, derivado de este periodo de contingencia. Entonces, eso habla también de la gran adaptabilidad, la gran creatividad, la gran capacidad de innovar que tenemos aquí en nuestro país. Y pues, esta es precisamente la idea de poder incitar a la comunidad y al ecosistema emprendedor a continuar con esa generación de ideas, siempre y cuando podamos también garantizar ese respaldo de parte de lo público. Sexto es establecer un ingreso vital de emergencia. Esto es una propuesta incluso que se ha hecho también de parte del Movimiento Ciudadano a nivel nacional, para que en situaciones especiales podamos asegurar especialmente a los grupos de personas en situaciones de mayor vulnerabilidad que se encuentren con ingresos vitales debajo de la línea del mínimo bienestar, y garantizarles, digo, aquí el cálculo que se ha hecho, en un mínimo de 3,696 pesos mensuales por 3 meses, pudiéndose ampliar en casos específicos, sobre todo cuando sabemos que muchas de estas personas fueron directamente afectadas, perdieron su empleo, perdieron su manera de vivir, derivado a las restricciones de movilidad de la contingencia sanitaria por las afectaciones que ha tenido la industria de negocio en el que se está desempeñando. También tenemos que enfrentar una realidad que pues muchos de los negocios han tenido que salir de sus espacios de trabajo porque pues no ha sido posible el pago de renta, o ahora para poder emprender un negocio ya no hay incluso ingresos para poder tener un espacio. Entonces, yo pondría el 7 y el 8, el punto 7 y el punto 8 a la par, porque sí estamos viendo que muchos negocios, muchos micro y pequeñas empresas, muchos emprendedores que tenían un localito, pues están siendo desalojados por falta de pago, pero también no hay falta de pago por falta de ingreso, y es así pues digamos un círculo vicioso. Entonces, en la medida de lo posible, procurar la negociación con arrendatarios para diseñar esquemas de compensación, de abonos hacia a largo plazo, algún esquema solidario, algún esquema de reducción de renta. Pero para todos aquellos que ya perdieron ese espacio, o bien que no tienen para poder pues, procurar un espacio así, que el Estado y municipios puedan habilitar estaciones de trabajo que procuren
también poder habilitar áreas con internet gratuito de alta velocidad para todas aquellas empresas que no puedan pagar oficinas, habilitar espacios como aquí, ejemplos, digo, varios, puede ser la nave Lewis, puede ser Gimnasio Nuevo León, centros culturales, los centros sociales que tiene Sedesol en varias partes del estado. Y aquí podemos también, con protocolos obviamente de sana distancia e higiene, hacer exposiciones, convivencias, ferias de empleo, para que puedan pequeñas empresas o promocionar sus productos, sus servicios, o bien la gente pueda también ir a solicitar trabajo o buscar algún tipo de interacción o proveedor para su negocio. 9, garantizar la disponibilidad de protocolos de higiene en estancias infantiles y guarderías. Una realidad que a veces se le pasa a mucha gente es que esto nos afecta a todos, incluso hasta en el núcleo familiar. Y ahora, más que nunca, pues tenemos que reconocer que pues, no solamente Nuevo León y México es un país que cada vez está teniendo más familias de doble ingreso. Necesitamos que poder tener a nuestros hijos en un lugar en donde tengan un cuidado seguro y que podamos estar tranquilos de que no solamente van a estar con un programa pedagógico adecuado, sino también con medidas de higiene pues, necesarias para que podamos irnos con tranquilidad, porque sí necesitamos. Todas las madres y padres trabajadores necesitan ese respaldo en estancias infantiles y guarderías, y es algo que pues también en la medida de lo posible se debe garantizar. Y número 10, apostar a la innovación acelerada, identificar sectores de alto potencial de crecimiento económico, el poder transicionar hacia nuevos esquemas de negocio, de interacciones, nuevas ideas para poder buscar fondos internacionales para invertir en proyectos y rubros de alto crecimiento y que nos pueda permitir pues, una generación de empleos, un desarrollo económico aquí en la región y también a nivel nacional, y con eso poder potenciar las nuevas ideas y pues tratar de sobrellevar un poco la situación actual, buscando, como les decía, domar o llegar a domar esta contingencia. Listo. Digo, ese es, a grosso modo, la conclusión del decálogo. Yo sí quiero nada más decir, digo, no quiere decir que todas estas 10 ideas o propuestas se tengan que hacer. Hay que obviamente analizar de qué entidad se trata, de a qué nivel de poder, si es en el sector empresarial o qué. Pero algo que sí lamento es que esto sí tiene que ser muy bien coordinado. A mí me preocupa que, por ejemplo, aquí en la zona metropolitana de Monterrey, a mí me preocupa que no veo una coordinación entre los distintos municipios que conforman la zona metropolitana. Y veo planes de reactivación a veces muy buenos y algunos a veces muy irresponsables. Y pues se me hace un poco irresponsable creer que el virus y su comportamiento se va a limitar a los confines de solamente el territorio de un solo municipio, y que en el límite municipal ya no va a pasar, ¿no? Pues obviamente no. Si uno lo hace mal, pues la llevamos todos, porque al final del día somos un área que tiene ese tipo de comportamiento, ¿no? Tiene ese tipo de interacciones, tiene ese tipo de flujo. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos esfuerzos consolidados, principalmente en las áreas metropolitanas, no nada más del Estado de Nuevo León, sino de todo el país. Y pues en la medida de lo posible también pues tratar de evitar que el periodo electoral, al menos hablando de Nuevo León y bueno, de muchos otros estados de la República, del siguiente año, pues no venga a diezmar los esfuerzos reales para poder sobrellevar la crisis y llegar a esa estabilidad en la contingencia, porque pues sí se empiezan a ver ciertas acciones
que nada abonan realmente al problema y sí preocupa que pueda tener otros fines ulteriores. Y pues, ahí es donde tenemos también que ser muy prudentes y también observantes de lo que está haciendo la autoridad, críticos de lo que está haciendo la autoridad. Porque pues, también en todo esto no hay realmente un experto, no hay autoridad realmente que pueda tener la certeza absoluta de un tema que jamás ha ocurrido, al menos no en la historia contemporánea de la humanidad. Luis Donaldo, tenemos por aquí ya algunas preguntas, si nos permites. Empezaríamos, tengo por aquí ya Daniel Acosta, luego David Martínez, Rafael Lagos, para que vayan preparando su micrófono. Les pediría nada más por respeto a Luis Donaldo y a la gente que está con nosotros, si somos breves nada más en las preguntas, para tener más tiempo para las preguntas. Adelante, querida Daniela, por favor, ya está abierto tu micrófono. ¿Me escuchas, Daniela? Está apagado su micrófono, Daniela. Si no habilitamos el de David, en lo que habilitamos el de Daniela, Miguel, si me ayudas habilitando el de David, entonces. Gracias, David, ya estás habilitado. Perfecto. Muchas gracias, Jaime. Luis Donaldo, pues muchas gracias por acompañarnos. Yo quisiera hacerte una pregunta muy concreta. ¿Qué te motivó a participar en política? Porque yo recuerdo durante muchos años tú lo comentaste que no tenías mucho interés en participar en la política. Y esta pregunta te la formulo por lo siguiente. El año que entra es un año fundamental, creo, para el país. Electoralmente, políticamente, van a cambiar muchas cosas. Sobre todo por la participación ciudadana hoy en día más allá de los partidos. Y mi pregunta por eso es muy concreta. ¿Qué te motivó, qué te animó a participar en política y qué mensaje le darías a la sociedad, ahorita sobre todo en un tema tan complicado como el que estamos viviendo, sobre todo un mensaje de aliento? ¿Qué podemos esperar, qué tenemos que hacer los mexicanos para poder salir adelante de esta situación? Ese sería mi planteamiento y mi pregunta, Luis Donaldo. Mira, yo desde pequeño asimilé la política como algo que le hizo mucho daño a mi persona, le hizo mucho daño a mi familia, un ambiente muy ruin, que no me gustaba para nada, no me gustaba para nada, no me gustaba para mi país y no quería tener nada que ver con eso. Pero precisamente esas aversiones son lo que hoy se convirtió, bueno, en su momento se convirtió en mis motivaciones. Precisamente porque es un ambiente que veo que es ruin, que es mezquino, que no está a la altura de lo que necesita la gente. No es el gobierno que queremos, pero si no elegimos distinto, si no tenemos un poquito más de escrutinio, si no participamos más, entonces tenemos el gobierno que merecemos. También es un hecho que yo hace mucho tiempo, se me ha preguntado desde siempre. Yo tuve una primera invitación a ser legislador federal a los 21 años y lo rechacé porque sabía que para empezar, además de lo que acabo de decir, pues, tampoco estaba listo. Ni siquiera, estaba apenas empezando mi carrera profesional en el TEC de Monterrey. Todavía me quedaba un rato para ahora. Sabía que no era responsable el asumir esa responsabilidad en ese momento, porque hubiera sido muy irresponsable de mi parte. Algo cambió en mí, creo yo, a raíz de que me convierto en padre de familia hace 6 años, que por primera vez tengo que cuidar todo lo que soy, todo lo todo ese legado que desde ese momento ya no me pertenece. Mi nombre no me pertenece, mi apellido no me pertenece, mi vida y mi trabajo es para ellos, es para mis hijos, es para las futuras generaciones. Ahí es cuando terminó de caerme el 20 y
y entendí que pues todos tenemos esa responsabilidad y todos eventualmente debemos de llegar a esa etapa de reciprocar con nuestro talento, con nuestra experiencia, con nuestro trabajo, con nuestras relaciones a nuestra comunidad. En el nicho y en la forma que consideremos que podemos aportar. No significa que sea desde lo público. Pero todos tenemos ese potencial en donde elijamos y sabemos que tenemos ese potencial, esa influencia, esa posibilidad de aportar, de contribuir. Hagámoslo, pues. Y pasando el tiempo y viviendo muchas etapas muy formativas a lo largo de mi vida, fue que en esta última ocasión que se me hizo el ofrecimiento, por primera vez sentí ese llamado y me di cuenta que por primera vez me sentía preparado y con el deseo de participar. Precisamente porque si dejaba pasar la oportunidad, ahora sí en ese momento, si antes hubiese sido irresponsable, en ese momento hubiese sido negligente. Porque al tener la oportunidad de hacer la diferencia y elegir la neutralidad pues la neutralidad frente a la atrocidad es complicidad. Y no se vale nada más pues estar inconforme con las cosas, teniendo la oportunidad, poco o mucha, aunque sea una poquita oportunidad, de hacer un gramo de diferencia. Entonces, yo estoy muy agradecido por haber recibido esta oportunidad de aportar lo poco o mucho que he aprendido a mis 35 años, que son muy pocos. Pero pues con cada año le aportaré un poquito más de experiencia y un poquito más de esfuerzo y un poquito más de trabajo, y estoy seguro que iremos creciendo también en nuestro equipo de trabajo, y pues, irá creciendo también los resultados de ese trabajo que nos gusta hacer todos los días. Perfecto, no, te agradezco tu contestación ahí, muchas gracias por poner. Tenemos a Rafa Lagos. Rafa, y a ver si Daniela, ya estaría habilitado tu micrófono. Después de Rafa, te lo prendemos. Rafa, adelante. Muchas gracias, Luis Donaldo. Antes que nada, mucho gusto en conocerte. Obviamente, todo México te conoce, todo México sabe quién eres, sobre todo las personas de nuestra generación, que somos de más edad que tú, por supuesto, que quisimos mucho a tu padre, a tu madre, y que nos sigue emocionando todo lo que eso significa, y tú, porque también a ti te conocimos a través de la televisión de alguna forma, y de alguna forma tú dices que ya te perteneces a tus hijos, y es cierto, así nos pasa cuando somos padres, pero me imagino que ya te lo han dicho y espero no faltarte al respeto, pero tú creo que le perteneces a México. Perdóname, tu legado es muy grande y tú lo sabes, y es algo así como una herencia brutal que tienes. Y hace rato decías que el equipo ha crecido y tal. En este equipo, Luis Donaldo, empezamos por Jaime, Carlos, todos los amigos están aquí. Hay muchísima gente muy capaz en muchos ámbitos, que seguramente todos estarán felices de apoyarte, de ayudarte. Estás chavo y tienes un camino por recorrer todavía, pero tienes con qué hacer muchas cosas por México. Y eso es más que nada lo que te quería decir casi desde que eras niño, ¿no? Pero, bueno, en fin, nada más en cuanto a tu presentación, ya entrando un poquito en tu tema, sí. Está muy bien, nada más que, por ejemplo, me brincó, yo rento bodegas, naves industriales, además de que me gusta la política y todo eso, y un tema mío son las rentas. Entonces ahorita que te lo quiero comentar así que de cuates, los que rentamos y nos dedicamos a eso, no nos gusta eso de que perdonemos rentas. Hoy sale una nota en el Milenio
sobre una diputada de Morena que quiere reformar el Código Civil para un plan así, para que perdonemos rentas y no sé qué y tal. Bueno, yo creo que ahí es cuando el gobierno tiene que entrar con su dinero. Y no nosotros, porque nosotros vivimos de rentas, la construimos, invertimos, rentamos. Necesariamente. Eso era más que nada. Es en todo caso poder diseñar esquemas para... o sea, imagínate que ante la imposibilidad de que tu inquilino te pague ahora, y sobre todo teniendo el mercado en un estado tan delicado en el que está, en donde pues, tampoco están cayendo necesariamente muchos nuevos inquilinos en potencia, es poder diseñar un esquema, no necesariamente para que les condones, perdón, la deuda, sino quizás un plazo de gracia y después les puedes hacer un descuento que se lo vas a amortizar de manera anualizada durante el siguiente ejercicio. A eso me refería. ¿Por qué? Porque pues, obviamente necesitamos encontrar una solución ganar-ganar. Y de lo contrario, entonces sí, también el gobierno en ese plan de rescate con los recursos que ya se le han aprobado en distintos congresos a las entidades o bien a nivel federal, se puede también utilizar para el rescate de las rentas. Pero aquí sí no es nada más de que, bueno, que les dejen de pagar, pues espérame tantito. O sea, no, aparte eso es una ley absurda. Es una ley que discrimina completamente y de una manera pues, muy, muy burda, pues la cadena de flujo en el sector inmobiliario. O sea, esa no es una solución. Y de hecho, yo creo que en gran medida muchas de estas soluciones no se van a, y vaya que te lo digo como diputado, no se van a realmente hacer a través de una nueva ley. Algunas cosas sí. Pero en este caso, por ejemplo, pues yo creo que es también un tema de que las partes se acerquen y empiecen a negociar lo que sea pues posible para cada quien. Porque, pues, así como tú no quieres que te dejen de pagar las rentas, pues tu inquilino dice, pues, ahora sí que la máxima del debo no niego, pago no tengo. Y aquí lo que se pretende es la manera en que se pudiera salvaguardar esa relación entre ustedes dos, impactando lo mínimo posible las finanzas de cada quien. A eso va encaminada la propuesta. Perfecto, Donaldo. Bueno, Aurora Benavides te manda un gran saludo desde Salvador Hidalgo, Pachuca. José Antonio Torielo te saluda desde la frontera sur. Efren Miranda de Naucalpan dice que está de acuerdo con lo que comenta Rafael Lagos y que apoya lo que comentó. Y tenemos, a ver, Daniela Acosta, a ver si ya está tu micrófono. Hola, ya. ¿Me escuchan? Ahora sí ya. ¿Cómo estás? Muy contenta, de verdad. Gracias, Carlos, gracias, Jaime, por la invitación y por esta labor que estamos haciendo. Estamos haciendo un trabajo hormiga y de verdad, Donaldo, yo estoy muy contenta, muy, 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 muy contenta de escucharte, de escuchar tus propuestas y de saber más de ti. No tenía yo otra forma de saber de ti. Yo soy lideresa sindical, represento a las trabajadoras del hogar. Nosotros fuimos quienes promovimos el tema que tengan seguridad social. Uh-huh. Nuestro tema ha sido muy castigado, tú ahorita lo mencionaste en varias ocasiones, que el tema automotriz, el trabajo, las horas reducidas a los compañeros les ha afectado muchísimo. Inclusive ayer fui a Puebla a una empresa donde pues van 4 semanas que no les pagan a los compañeros trabajadores y llevan 20 años trabajando ahí, que se me hace muy injusto, y que ellos tengan que comprar su propio equipo para protegerse de COVID, ¿no? Yo lo único que te puedo decir es que de verdad nosotros tenemos, y lo estamos haciendo junto con Carlos, y soy orgullosa de pertenecer a este grupo de Carlos, Jaime, que encabezan, Fernando, David y demás, porque nos estamos organizando, no solamente nos preocupamos, también nos preocupamos, ¿no? Pero yo creo que hace falta
tener esa presencia como la que tú tienes en el Congreso, estar preparados para hoy, para el 2021, que va a venir difícil la situación, y prepararnos para no dejar, o sea, no, mi mensaje no va como que en contra, mi mensaje va como que a favor de México, de los mexicanos, y evitar que siga permanente, ¿sí me explicó? Entonces, ese es el mensaje que yo te quiero dar. Soy Daniela Costa, y nada más discúlpenme de verdad, mi hija Camila tiene mucha pena, no quiere ahorita aparecer, pero me escribió una pregunta exclusivamente para ti y me dice: he leído acerca de tu papá, era un hombre honesto, sincero y honorable. ¿Qué tanta herencia de lo que fue tu papá te dejó? Mi hija tiene 11 años. Yo he recibido toda mi vida muchos comentarios, muchísimos comentarios y buenas opiniones sobre mi papá. Que hubiese sido un gran presidente, que si hubiera cambiado a México, que si era un político muy hábil, que si era un buen orador. Todo eso se siente bonito y eso se aprecia, pero nada me llena más de orgullo que cuando me dicen, es que fue un muy buen hombre. Yo me conduzco todos los días de manera tal que, independientemente de lo que llegue a lograr, mi ambición no es llegar a un puesto, sino pues trabajar por un buen propósito, independientemente de lo que se llegue a lograr. Yo solo aspiro a que a mis hijos le digan, primero que nada, que su papá fue un buen hombre. Muy bien, te agradecemos mucho. Tenemos a José Luis Romero Hicks, jefe, por favor. Luis Donaldo, pues mucho gusto. Fíjate que cuando yo tenía tu edad, yo vivía en Japón. Mucho gusto. ¿En Japón? En Japón, sí. Y yo no sabía un día que en 100 días estaría trabajando después con tu papá. Yo fui de la parte que nos importaron de las embajadas para trabajar con tu papá. ¡Wow! Entonces yo te puedo dar la testimonial de que tu papá fue un gran hombre y yo pude viajar con él por toda la República Mexicana y bueno, será objeto de alguna otra charla más en el futuro. Fíjate que de tu presentación, yo sí creo que del decálogo, diferentes medidas tienen diferentes probabilidades de instrumentación. Claro. Y en particular a mí me llamó la atención de que están apoyando en la medida número 6 el establecer un ingreso vital de emergencia por 3 meses. Mi pregunta es, tú y yo hemos escuchado cómo el señor presidente pues ya no quiere gastar más dinero, no quiere dedicar más puntos del PIB para instrumentar muchas de estas medidas que yo estoy seguro que serían esenciales para reactivar la economía. En particular, ¿tú qué probabilidad de éxito le estás viendo? Esta Ley Federal de Ingreso Mínimo Vital. No ha recibido el eco que quisiéramos en el Congreso de la Unión, pese a que ya se presentó hace tiempo. Pero fíjate qué chistosas son las cosas, porque para los programas sociales de la Secretaría de Bienestar, pues para ciertos sí hay, para los megaproyectos de obra pública, como el Tren Maya, pues para eso sí hay. O sea, lo que voy es, a una economía como un país, la mueve su gente, no se mueven solos. Lisa y llanamente. A quien tenemos que voltear a ver y apoyar en este momento más que nunca es a la gente. Y por primera vez, esa política del presidente de ahorita vamos a inyectarle recurso a la gente, sobre todo aquella gente que está ahorita en una situación muy vulnerable porque se ha paralizado todo. Ahorita es cuando estamos batallando para que lo haga. En este país yo creo que en muchas cosas, pero principalmente en eso, quizás estamos operando al revés. Perfecto. Tenemos a Alberto Pérez Cano. Alberto, ya está prendido tu micrófono.
por obvio de tiempo les pido si pueden acortar las preguntas para tener un poco más de tiempo para terminar a la hora como siempre terminamos. Alberto, está prendido tu micrófono. Hola, buenas tardes, Jaime. Muchas gracias. Gracias, Carlos, y mucho gusto volver a escucharte, Donaldo. Te escuché hace unos años en Casa Lam en la presentación por ahí de un libro. Y efectivamente recuerdo que entonces estabas, con todo respeto, más verde. Me gusta muchísimo ver que ahora hablas con mucho más soltura, siendo tú mismo. Me parece que prescindes del filtro, o sea, te comunicas con espontaneidad. Eso comunica mucho mayor sinceridad y eso es una virtud esencial que han perdido un montón de políticos en la actualidad, ¿no? Que están sobremaquillados y que cuidan la imagen y el body language y todo eso. Entonces, felicidades. Gracias. Pues yo te quiero preguntar quiénes han sido tus mentores, de quiénes has aprendido, con quiénes tienes tertulias para hablar de política, de servicio público, de visión de Estado. O sea, me imagino que Dante Delgado habrá sido uno. Ojalá pudieras responderme algunas otras figuras, no estás obligado a hacerlo, pero Claro. me gustaría saber qué estadistas en la historia de la humanidad admiras, qué libros te han dejado alguna experiencia. No sé, por ejemplo, a mí las meditaciones de Marco Aurelio me resultan fascinantes. ¿Cuáles son tus... Ahí las tienes, se me hace. Las cargas, no me digas. Meditaciones, Ándale, los 4 acuerdos. ándale, mira. Bueno, ya me respondiste una pregunta de manera muy ágil, rápido. Y los ideales, o sea, ¿qué virtudes crees tú que tienes para poder perseguir los ideales que persigues? Y por último, si le vas a un equipo de fútbol americano, porque me dio mucho gusto ahorita la pregunta de Daniel Acosta, nada más que le vio un defecto tremendo. Trae una playera de Steelers y pues mira, yo soy mega patriot, entonces si es que le vas a algún equipo de fútbol americano, eso a veces comunica cuáles son tus pasiones, cuál es tu deporte favorito y por qué. Perdón, Jaime, un poquito larga, pero lo que quieras contestar de eso, me doy por satisfecho para que des oportunidad a otras. Vámonos por partes. ¿Con cuál empezamos, perdón? Además de los libros. Con la que quieras, con la de el equipo de americano que le vas. Dallas Cowboys. Lo siento, Estamos de acuerdo. Crecí precisamente en esa generación en donde idolatrábamos a los Cowboys de Troy Aikman y a los Chicago Bulls de Michael Jordan. Entonces, y fue justo ahí cuando llegué aquí a Monterrey. Fer, mi ahora hermano mayor, pues eran los pósters que tenía en su recámara y pues me hice fan y desde entonces. Y Rayado. Rayado de Monterrey, así es. Oye, la otra es que ¿a quién admiras como personaje político de la historia y quiénes pueden ser tus mentores? Esa es la otra pregunta que hizo aquí Alberto. Mira, como personaje político de la historia, digo, naturalmente Marco Aurelio se me hace un gran ejemplo. Mexicanos, o sea, a mí me gusta mucho la influencia de Benito Juárez y su manera de, digamos que, reformar y poner orden en el poder público. A nivel internacional, personajes como Alexander Hamilton, que nos dieron un poco ese federalismo y que tanta falta nos hace el día de hoy. Ejemplos como de bondad y de pensar en la política y en el liderazgo a partir de la paz y de la generosidad. Ejemplos como Gandhi, por ejemplo. Luchas de resistencia civil, como la que en Estados Unidos inició Rosa Parks, y después fue pues, también toda pues, el inicio de la lucha de Martin Luther King. Aquí en México, obviamente, yo admiro mucho a mi padre. Se me hace a mí un ejemplo pues, extraordinario de trabajo, de superación y de pues, ponerlo al servicio de la gente. Yo respeto mucho cuando el liderazgo que se ejerce
realmente empieza, porque yo realmente estoy convencido que el verdadero liderazgo empieza a partir de la generosidad, de un gesto de generosidad, de un gesto de apoyo y de dirección hacia la conducción, hacia un mejor escenario. Creo que un verdadero líder debe de identificar el potencial de la gente, impulsarlos hacia su pleno desarrollo y ponerlo junto con él al servicio de la gente y generar más líderes, no seguidores. O sea, no queremos jefes, queremos líderes. Y creo que para eso se necesita pues una gran dosis de humanidad, de generosidad, de empatía, de realidad y de pues, simpatía genuina con la gente que pretendemos servir. Entonces, ese es el tipo de líderes que a nivel internacional terminan cambiando las cosas. O sea, Nelson Mandela, que después de tantos años en prisión, a través del perdón y de la reconciliación, logró lo impensable, que era unir a un pueblo que durante toda su historia estuvo dividido por odio racial. Entonces, vemos este tipo de ejemplos que transitan en todas partes del mundo y nuestro país no es la excepción, no debe de ser la excepción, y creo que hoy más que nunca que nos encontramos en una situación de tanta desesperación y que nos encontramos con una facilidad y proclividad de estar divididos, es cuando más necesitamos practicar esa legendaria solidaridad del pueblo mexicano que en tiempos de crisis es cuando mejor se activa. Y yo genuinamente pienso que estamos a punto de ver eso, porque nos estamos dando cuenta como sociedad de que esto va a ser algo que vamos a compartir durante mucho tiempo y solamente juntos es como vamos a poder salir adelante. Perfecto, Luis Donaldo. Tenemos a Desiderio Morales. Estamos ya, tenemos 5 minutos más. Desiderio, por favor, si, con la brevedad para que alcancemos algunas otras preguntas más. Tienes abierto el micrófono, Desi. Está apagado tu computadora. Está apagado el micrófono de tu computadora. Ahí está, ya está, ¿verdad? Ya. Luis Donaldo, es un gustazo. Así rapidito. Bueno, yo como periodista del periódico El Norte tuve la oportunidad de conocer a tu papá. Me da muchísimo gusto que pues vea una semilla ahí contigo, ¿verdad? Y te deseo genuinamente, como tú dices, la mejor de las suertes en tu carrera, que seguramente sea larga y exitosa. Bueno, yo soy un analista, un político, escribo sobre temas financieros y demás, y inevitablemente te comento, pues, me muevo en un ámbito donde pues se dicen cosas y demás. Yo te voy a hacer una pregunta muy concreta. Sí. Obviamente tu carrera será larga, seguramente será muy fructífera, es mi deseo. Gracias. Se te menciona para varias cosas, no te quisiera preguntar de manera muy directa, pero sí de las opciones que se mencionan. En tu caso se habla, por ejemplo, de que eres mencionado. Yo te he medido en las encuestas, hago encuestas para Monterrey, sales muy bien, sales arriba, ¿verdad? Y bueno, si tú quieres contestar con la libertad que tú quieras hacerlo, pero entre las opciones que tendrás muchas oportunidades, insisto, pero dentro de las opciones que se mencionan, ahora sí que en la jiribilla política, en el mundillo político, ¿cómo te sientes? ¿Qué te late? Ahorita en este momento, esa sería mi pregunta. Mira, no me quiero adelantar con una respuesta que pues, la verdad no es prudente dar en este momento. Pero cuando originalmente me ofrecieron ser diputado, esta última ocasión para la elección del 2018, originalmente me invitaron para ser legislador federal. Diputado federal, plurinominal, prácticamente no tenía que hacer campaña y la verdad es que pues en su momento hubo ofrecimientos hasta para poder ser senador, ¿sí me explico? Mi condición fue, porque estaba yo empezando, por más que sabía que tenía las herramientas y conocimiento, porque digo, ya tenía varios años previos como asesor externo al sector público y privado en materia legislativa y parlamentaria. Entonces eran temas que de cierta forma, por las distintas etapas que había vivido, me habían preparado para ese momento, pero yo quise empezar como local.
tengo mi familia aquí, el tema de estarme trasladando no es lo mismo y la verdad es que las necesidades y lo inmediato, lo básico, lo más necesario está pues, por lo regular en lo local. Ese primer contacto con la gente, ese platicar y empaparte de esa realidad para poderla traducir en algún esfuerzo legislativo o bien en algún esfuerzo social, no se vive igual estando allá. Además de que pues es lo correcto, empezar bien, con bases sólidas y desde abajo. Recorriendo las calles de mi distrito, pues me he encontrado con muchísimas y extremas necesidades que a veces es muy frustrante para mí como diputado el no poder ocuparme de ellas, pero también nos hemos dado cuenta que estas necesidades que pueden incidir también de una manera trascendental en la vida de la gente, en muchos casos, están pues, casi todas dentro de una esfera municipal. Entonces, nuestro trabajo nos ha ido orientando hacia el poder apoyar con estas necesidades en la medida de lo posible. Entonces, de la misma forma, si vamos a transitar hacia otro lado, que sea hacia donde podamos tener el mayor impacto con la gente y esas necesidades y esa oportunidad de apoyarlos primero desde abajo también. Perfecto. Hay muchas preguntas, sé que el tiempo, pero bueno, Luis Donaldo lo vamos a invitar a otro programa, a otra plática con nosotros, si nos acepta. Pero Fabián, tienes el micrófono abierto, ya para cerrar. ¿Me escuchas, Fabián? Tienes apagado tu micrófono de computadora. Ya está. Ya. Sí, estoy. Gracias, Jaime, gracias por la apertura del micrófono. Pues en obviedad del tiempo, pues me voy a omitir la presentación y voy directo a las preguntas. Yo quiero hacerte dos preguntas. Una, primero, que tiene que ver con tu presentación. ¿De dónde surgiría el recurso para implementar este decálogo y qué medidas deberían tomarse para que sea eficaz y eficiente la implementación de estas ideas que tú tienes en este decálogo? Y la segunda pregunta que me parece importante por lo que acabas de comentar respecto al tema de valores. Yo creo que en el tema de los valores de la familia y esto que tú acabas de comentar, hay un tema importantísimo que es el tema de la confianza. No hay confianza de los ciudadanos en los gobiernos. Estamos viviendo una crisis de confianza política, no solamente en México, sino a nivel internacional. ¿Tú qué harías para recuperar la confianza ciudadana en los políticos? Eso. Bueno, repito un poco la pregunta porque se te frició mucho el internet, Fabián. Pero, son dos preguntas. Entiendo las dos preguntas. Perfecto. ¿De dónde puede surgir el recurso que se necesita para implementar los puntos del decálogo y qué medidas se pueden implementar para que se pongan en práctica? El recurso, dependiendo de la medida y también dependiendo de dónde se esté implementando, pues se vería de dónde. Porque muchas de estas medidas se deben de implementar en negocios. O sea, por ejemplo, que los negocios les ofrezcan horarios escalonados a sus empleados, pues es un tema más de logística o administración de recursos humanos y no tanto un tema de aportación de recursos. El poder establecer un ingreso vital de emergencia, por ejemplo, ese sí es un tema en donde sí sería un subsidio directamente aportado por el gobierno. Y ahí es donde, por ejemplo, en muchas entidades, Nuevo León ciertamente no es la excepción, pero a nivel nacional también se ha hecho, se han instituido fondos o fideicomisos de emergencia para atender la contingencia. Bueno, precisamente ese es el tipo de acciones que se pueden hacer con ese recurso. Depende mucho o sea, el implementar coworkings públicos, ferias de comercio, pues esa habilitación puede ser no nada más un tema del gobierno del Estado. Por ejemplo, el gobierno del Estado puede habilitar
gimnasios, espacios como la nave Lewis en Parque Fundidora, entre otros, y pueda hacer estas dinámicas de interacción y de empleo en conjunto con la iniciativa privada. O sea, estas son ideas que se deben de tomar de manera urbi et orbi para que todos lo podamos aplicar independientemente si estamos en el sector público o privado, y con pues también conocimiento de que muchas de estas pueden ser aplicadas de mejor manera, con mayor efectividad y productividad si son implementadas de manera conjunta. Y para el tema de la segunda pregunta, yo coincido totalmente, lo he dicho, lo sostengo. Tenemos en México y el mundo una severa crisis de fe en nuestras instituciones. Y eso es grave, porque necesitamos las instituciones para coexistir en sociedad. Y lamentablemente les estamos asignando la culpa de las malas administraciones de quienes han estado a veces a la cabeza. Por ejemplo, como los partidos políticos, por hablar de una institución en particular que el día de hoy creo es la que ha sufrido o la que sufre el mayor desprestigio, al menos a nivel nacional. No existe democracia alguna en el mundo que funcione sin un sistema de partidos políticos, porque son la institución que funge como vehículo para acceder al poder público de manera democrática. Es la base de la democracia. Sin embargo, todos tienen ya en el inconsciente colectivo que un partido político es algo malo, cuando realmente un partido político no existe de manera física, no tiene vida, no es un ser vivo, no toma decisiones. Cobra realidad y tiene buenos o malos resultados a partir de la gente quien lo conforma y pero sobre todo de quien lo lidera. Es lo mismo que un automóvil. Un automóvil no es realmente algo bueno o malo hasta que alguien se pone frente al volante y empieza a manejar. Tú pones a Adrián Fernández en un bochito y puede hacer maravillas. Pero a pesar de que tengas un Ferrari Testarossa, tú pones un conductor ebrio al volante y es un instrumento para hacer catástrofe. Entonces, pasa exactamente igual con los partidos políticos, mutatis mutandis, también con el resto de nuestras instituciones. Lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar. Al final del día, siempre va a sonar más fuerte lo que hagas que lo que digas. Y creo que hoy más que nunca las palabras deben de estar no respaldadas por hechos, sustentadas por evidencia, por los hechos que ya... Es momento, porque creo que la ciudadanía ya acumuló mucho crédito a su favor, es momento de que la confianza ciudadana se recupere también previo anticipo de trabajo bien hecho. Porque solamente así se reconstruye una relación de confianza, con esa reciprocidad y con esa pues cumpliendo la palabra, chingo. Ok. Oye, nada más, pues ya con eso terminamos. Te mandan felicitar Eduardo Centeno, Edgar Rodríguez, Alfredo Arellano. Hay felicitaciones. Hay varias preguntas que te las vamos a hacer llegar para que las sepas, las tengas, de las que mandaron aquí en el chat. Y yo te diría solamente, una cuestión. Mi tesis de maestría está basada en un programa que se hizo en CEDESOL siendo secretario Luis Donaldo Colosio, que es el programa de las 100 ciudades. Sí, creo que José Luis sabe mucho de eso. Creo que ese es un programa de rescate del tema regional importantísimo que hay que retomar después de la pandemia, ¿no? Es que precisamente esa ha sido la gran falta que ha tenido la administración pública en general, de no saber aprovechar y desarrollar el potencial regional de cada una de las entidades federativas, porque a partir de ahí se genera una riqueza que sobrevive a lo central, a pesar de lo central. Y pues ya vimos que la economía dirigida de manera totalitaria desde el centralismo federal no funciona. Eso es federalismo. Oye, pues bueno, muy agradecidos por la hora que nos acabas de donar de tu tiempo. Y no sé, quisiera yo, antes de darle la palabra a Carlos,
pues si nos dejas un último mensaje para los amigos y amigas que hoy se incorporaron con nosotros. Y de verdad yo estoy muy agradecido por esta hora que nos apoyaste. No, hombre, no, el regalazo es este espacio para poder convivir, platicar con todas y con todos. Porque digo, de eso se trata, de compartir ideas. Estos son propuestas que a partir del día de hoy, de lo que digamos aquí, se pueden enriquecer con mejores ideas. Nadie tenemos las respuestas absolutas y yo creo que también ese es el tipo de liderazgo que necesitamos en este momento, liderazgos prudentes, liderazgos que sepan rápidamente calibrar el plan de acción y la estrategia conforme a la constantemente cambiante realidad de México y el mundo. Entonces, con una cada vez más abundante interacción como la que estamos teniendo en este momento, creo que es la mejor manera de que salgamos adelante, no de manera aislada realmente, sino de manera colectiva, aunque sea a través de este tipo de medios telemáticos. Yo nada más eso les dejo y creo que estamos a punto de ver y yo les invito a todas y todos a que activemos cuanto antes esa legendaria solidaridad mexicana que se vive particularmente en tiempos de crisis. Vamos a salir adelante. Pues te agradezco muchísimo, de verdad muchas gracias por participar aquí en Diálogos por México desde casa y bueno, pues yo nada más terminaría antes de dar la palabra a Carlos diciendo que yo sigo viendo un México con hambre y con sed de justicia. Querido Carlos, por favor, si cierras. Muchas gracias, mi estimado Jaime. Pues Luis Donaldo, la verdad es que sorprendente tu plática, nos llegó al corazón, la verdad. Nos encantó tu decálogo, pero yo creo que lo que tú nos contestaste con esas preguntas, lo que nos transmitiste, fue algo espectacular. La verdad, yo vi una transparencia, una fuerza, una pasión, un sentimiento, una cercanía. Te felicito y tienes mucho camino y esperamos mucho de ti. La verdad es que necesitamos gente como tú. Este país lo necesita, México tiene que salir adelante y vamos a salir adelante. Quiero también agradecer a los más de 180 personas, amigas y amigos que el día de hoy participaron con nosotros. La verdad, muchísimas gracias aquí en Diálogos por México desde casa y los esperamos en nuestra próxima plática. Y Luis Donaldo, pues mucho éxito y aquí estamos con la fuerza y te mandamos un abrazo desde aquí, un abrazo virtual. Mucho éxito, gracias, mucha fuerza. Muy, muy agradecido. Muchas bendiciones para todas y todos. Muy buenas noches y ánimo. Vamos, gracias. Adelante, vamos a salir. Gracias. Buenas noches. Cerramos con Sarah Collins, ¿no, Carlos? Vamos a poner algo de música. Algo de música, cerrar. así es. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todas y todos.